Seguimos con las internacionales. En la región de Chechenia, en Rusia, 5 policías murieron tras una explosión presuntamente obra de un terrorista suicida que preparaba un atentado a gran escala. Según las autoridades rusas, el hombre tenía la intención de acceder a un concierto con mucho público organizado con motivo del Día de la ciudad de Grozny. Además de las 5 víctimas mortales, la explosión dejó otros 2 heridos de gravedad. Chechenia, una región conflictiva rusa, es escenario frecuente de atentados y enfrentamientos armados entre las fuerzas rusas y grupos musulmanes. Bueno, preocupante todo lo que está ocurriendo en el mundo, y Amnistía Internacional ha denominado estos últimos atentados y la instauración del terrorismo como una gran crisis humanitaria. Para hablar de estos temas que preocupan, como por ejemplo lo que ocurre en Irak y Siria, estamos acompañados precisamente de Marina Navarro. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Gracias días por invitarnos a estar en este espacio con ustedes. Bueno, una crisis humanitaria, como ustedes la han denominado, que está generando gran cantidad de desplazados, refugiados, pero sobre todo lo que preocupa en términos de derechos humanos, la muerte de civiles e inocentes. Exactamente. Estamos hablando ahora de que por primera vez en la historia Naciones Unidas ha declarado a 4 estados en alerta máxima, ¿no? Estamos hablando de República Centroafricana, de sur de Sudán, de Siria y de Irak. Entre estos 4 estados están la mayor parte de los 50 millones de desplazados que hay en el mundo. 50 millones es una cifra que no se supera desde la Segunda Guerra Mundial, y es una crisis que realmente queremos llamar la atención sobre ella y sobre las situaciones que puede llegar a causar. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en este foco de atención que se ha generado entre la frontera de Siria, de Irak, que la comunidad internacional está calificando este grupo terrorista de Estado Islámico con la misma fuerza de Al-Qaeda? El Papa Francisco decía: estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial por el índice de muertes. Sí, la situación ahora mismo, tanto en Siria como en Irak, es alarmante, ¿no? Todo lo que es el norte de Irak, tanto por el enfrentamiento que está habiendo con el Estado Islámico en ambos estados, ¿no? Estamos hablando que ahora mismo en Siria, por ejemplo, hay 10 millones de desplazados y de refugiados de una población de 40 millones. O sea, el 25% de la población está desplazada. La mayor parte de estos refugiados, los refugiados internacionales, están en los países limítrofes, y solo una pequeña parte ha intentado cruzar el Mediterráneo. Y además estamos haciendo un llamado, ¿no?, a que los refugiados que están intentando llegar a otros países tengan acceso a estos países, ¿no? Porque en muchos casos se les devuelve a sus países de origen, donde hay una situación dramática de conflicto y de violaciones de los derechos humanos. Y además que va también por un tema de cultura, ¿no? El desplazamiento de musulmanes o alguna concepción de tipo religioso, de índole, que van más asociadas por las creencias que no son aceptados, estos desplazados en otros territorios. Exactamente. Lo que está pasando en estos momentos, sobre todo en el norte de Irak, con el Estado Islámico, es y lo que ellos están queriendo es una limpieza étnica y una limpieza religiosa. Están sistemáticamente atacando a todas las personas, en la inmensa mayoría de los casos civiles, que no sean islamistas suníes, perdón. Entonces, todos los que son islamistas chiíes, todos los que son kurdos, o sea, cualquier otro tipo de etnia, de religión, son llevados sistemáticamente a la muerte. Ahora mismo, por ejemplo, nuestros investigadores que volvieron hace unas semanas de terreno nos decían cómo testigos les estaban comentando que metían a hombres o niños, ¿no?, desde 12 años de edad, les metían en camiones y les llevaban a ciudades apartadas y asesinaban a decenas, a cientos de hombres por pertenecer a otra etnia o a otra religión. ¿Por qué no se siente a veces la fuerza de la comunidad internacional o el llamado que hace la ONU, al menos creo para la percepción de los ciudadanos, no es tan contundente como el mensaje que parece se quiere dar? Sí. En la última Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la comunidad internacional
Desde Amnistía Internacional pensamos que es básico que la comunidad internacional actúe. En el mes de febrero, en lo que fue el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hizo una serie de promesas para que en Siria se atendiera a las víctimas civiles que había habido y que no hubiera más atentados contra civiles. Sin embargo, desde el mes de febrero estamos viviendo la peor de las situaciones que ha habido justo en Siria. ¿Por qué no ese llamado, con esa contundencia que se espera? ¿Por qué siempre a veces sentimos la presencia de los organismos internacionales, pero cuando se ve ese tipo de atrocidades, de homicidios, genocidios y toda esta muerte de inocentes, parece que no se levanta la voz tan profunda, tan alto, como en otras ocasiones? En estos momentos sí que estamos llamando hacia que haya una mayor voluntad política y a que haya también pues mayores recursos, ¿no? Porque el llamado es principalmente a que no haya más víctimas civiles. Ha habido muchísimas víctimas civiles. Hay un llamado también a que a las víctimas civiles que ha habido, en muchos de los casos, pues refugiados o heridos, se les atienda. No se les está atendiendo. Ahora mismo, además, con los refugiados que hay en el norte de Irak, que están intentando pasar las montañas hacia Turquía, estamos llegando al invierno en esta zona del mundo. Es un invierno muy frío, muy crudo. Y realmente en estos momentos la crisis puede ser muy alta, porque si siguen en estas condiciones, lo más seguro es que la mayor parte de la población, sobre todo los niños, personas mayores, mujeres, no puedan atravesar el invierno y mueran intentándolo. En este intento de cese al fuego, digamos, ¿qué papel está desarrollando Estados Unidos? Porque hace unas semanas, hace algunos días, se informó ya abiertamente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo, se autoriza la intervención del Estado, el bombardeo hacia la frontera de Siria e Irak, y bueno, el análisis va porque estaría afectando directamente al grupo islámico los intereses de Estados Unidos. Sí, se han unido, bueno, además de Estados Unidos, otros 10 países árabes, más el Reino Unido, ¿no? Están dentro de lo que sería esta coalición que está ahora mismo. Nosotros, desde Amnistía Internacional, queremos hacer un llamado realmente a que se cumpla el derecho internacional humanitario. En muchos casos, el Estado Islámico se está, pues, como escondiendo o está dentro de lo que son las núcleos de poblaciones, no se está separando lo que es la población civil. Entonces sí que tenemos pues mucho miedo de que realmente haya muchas víctimas civiles, y por eso hacemos un fuerte llamado a que se tenga en cuenta que en muchos casos cuando se vaya a ir a bombardear, que sea sin que afecte a las víctimas civiles, que sean lugares en los que no haya civiles, que no sean lugares urbanos, o en caso de que tenga que serlo, que tal y como se dice el derecho internacional humanitario, que se avise a los civiles para que abandonen esos lugares y no haya más víctimas. La participación por eso de Estados Unidos y de otros aliados, otras naciones, podría ser importante en esta visión que se tiene de Estados Unidos, siempre un poco el policía del mundo, de querer solucionar digamos, este tipo de problemas con mayor violencia que a veces se cuestiona también. Pues en estos casos, en el caso específicamente de Irak, que no de Siria, porque por ahora no ha habido, el propio Estado en Irak ha solicitado esta intervención. Entonces, el problema es el problema ya no es solo un tema de intervención, el problema es que al final estas intervenciones lo que hacen es tener un gran número de víctimas dentro de los civiles. Entonces, lo que hacen es también pues empeorar la situación de muchas de estas víctimas, ¿no? Pero que también es verdad que antes de las intervenciones está habiendo muchísimas víctimas, como les decíamos, centenas y miles de víctimas de limpieza étnica. Y con hechos atroces, ¿no? Como la decapitación de algunos periodistas, de algunos ciudadanos que finalmente se convierten en trofeos de sus grupos terroristas. Pero, ¿cómo es este poder que ha tomado por asalto algunos estados, esta fuerza de este nuevo terrorismo? ¿Es realmente un colectivo que está protestando contra un sistema? ¿Son insurgentes armados que están muy bien financiados? ¿O cuál es la lógica y la dinámica con la que se mueven? Desde luego, pues sí que cuenta con bastante, por lo que estamos viendo, ¿no? Y siguiendo, sí que cuenta obviamente con lo que es bastante apoyo, al menos económico, ¿no? Y de muchas
seguidores, pero queremos llamar la atención que es un grupo que está violando sistemáticamente todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces se está moviendo realmente al margen de todo lo que es el derecho internacional humanitario, está causando